Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al TAG de Planificación Espacial Marina. Estamos en nuestra sesión número 12, si no estoy mal, y vamos a continuar con nuestra temática teórica. El viernes pasado hicimos práctica, practicamos el tema de análisis multicriterio, de decisión multicriterio, y hoy vamos a seguir con nuestra teoría en el tema de la planificación. Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos? La clase pasada, me parece que nos quedamos en la visión, las metas y los objetivos del plan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de las metas y los objetivos del plan. ¿Qué habíamos dicho la vez pasada para introducir un poco este tema? Estábamos hablando de los límites del plan. Hablamos que los límites del plan pueden ser de varios tipos, entre estos pueden ser de tipo espacial y van a haber múltiples factores que van a condicionar los límites espaciales del plan, como cuáles, como por ejemplo disputas entre naciones o competencias ministeriales o departamentales o nacionales, también el alcance y la cobertura de las gobernanzas de los diferentes países, también la existencia o no de licencias para cierto uso o explotación. Pero habíamos definido que en general el límite exterior pues tendría que corresponder, el límite exterior, es decir, el límite en el mar del plan, tendría que corresponder generalmente a la zona económica exclusiva del país, ¿no? Que son las 200 millas náuticas contadas a partir de la línea base establecida por la nación. Sin embargo, decíamos que el límite interior tiene una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque en este límite va a corresponder a la costa. Que la costa, pues, es un sistema complejo, dado que existen diferentes factores que influyen, tanto factores terrestres como marítimos, que están interactuando entre sí. Hay interacciones entre la tierra y el mar. Por tanto, al tener las interacciones hay mayor cantidad de factores jugando y hay una mayor complejidad a la hora de definir este límite. También hoy en día, con el auge de los POD, de la planificación, del ordenamiento territorial, la planificación del territorio en un continente, pues vamos a tener posiblemente un solape de planes, ¿no? Porque estará un grupo planificando los usos y las actividades económicas y sociales en tierra, pero habrá otro grupo de planificación en el mar, y es en la costa donde se solapan esos dos planes. Incluso también puede existir un plan de manejo integrado de la zona costera, también solapándose allí. Entonces, es necesario ahí tener coherencia con el plan territorial, como con el plan marítimo, como con el plan costero, para que no hayan objetivos y metas en sentidos contrarios o contradictorios que puedan afectar uno al otro, porque todo lo que se hace en tierra va a afectar a las actividades marítimas. Es por esto, ¿no? Entonces puede ser que en tierra se tomen unas decisiones del territorio, pero que estén yendo en contravía con los objetivos del plan en el mar, ¿no? Entonces hay que estar en coherencia con los dos tipos de planificación, tanto terrestre como marítimo. También hablábamos que las fronteras pueden ser, digamos, que muy bien definidas, ¿no? Definidas por medio de un límite muy claro, pero también pueden ser de tipo difusas, ¿no? Donde no hay un límite exacto, sino una zona de transición. ¿Esto cuándo puede ser aplicable? Bueno, puede ser aplicable cuando se está hablando de un ecosistema que es transfronterizo, que va más allá de las fronteras del país, ¿no? Que se extiende más allá de esas fronteras. Entonces, pues, será necesario acordar una planificación difusa con las diferentes naciones vecinas, ¿no? Para acordar la planificación de un ecosistema transfronterizo. También decíamos que no solamente
que a la hora de definir es que estos límites espaciales no van a acotar la zona de datos, ¿no? La zona donde vamos a recopilar los datos. Es decir, no podemos solamente recopilar los datos que se encuentren dentro de la zona espacialmente definida para la planificación. Es necesario que la zona de recopilación de datos sea más amplia, ¿no? Tiene que ser, la zona de planificación no va a limitar el análisis espacial de los datos. Siempre es este análisis espacial o la región espacial donde se han comprendido los datos para la toma de decisiones debe ser más amplia que la zona de planificación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un medio marino, donde este medio marino es móvil, los ecosistemas marinos están interconectados. Por tanto, habrá que tener no solamente en cuenta lo que está pasando en mi zona de planificación, sino lo que está pasando más allá de mi zona de planificación. Porque puede ser que hayan factores que estén afectando las actividades en mi zona de planificación que sean externos a la zona, ¿no? O interacciones tierra-mar, como les venía diciendo, todo lo que las decisiones que se toman en tierra van a afectar al mar. Por tanto, no solo me puedo ceñir al mar, sino tengo que ver un poco más allá para ver qué pueden ser los factores que están afectando digamos, el deterioro de los ecosistemas, por ejemplo, o el conflicto entre usos, ¿no? Que la razón de ese conflicto sea exterior a la zona de planificación. Por tanto, mis datos que voy a analizar tienen que estar en mi zona de planificación, pero también más allá de mi zona de planificación. Hablábamos de eso también. Pero, y no solamente vamos a hablar de límites espaciales, sino también el plan tendrá unos límites temporales, ¿no? Y esos límites temporales van a ser en etapas, ¿no? Cada paso del plan va a estar ligado o conectado a un lapso de tiempo, ¿no? Que tiene que estar bien definido en el cronograma de actividades. Entonces, será necesario un calendario, realizar un calendario de actividades donde se coloque pues el tiempo necesario que se va a dedicar a cada uno de los pasos de la planificación espacial marina. Y además de tener pues un tiempo, un lapso de tiempo, es importante definir un límite, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llevar a cabo esta etapa, ¿no? No pueden ser indefinidas en el tiempo porque si no este plan puede nunca acabar, ya que son planes de largo periodo de tiempo, desde un promedio de 7 a 10 años de planificación, es necesario definir un límite en el cual se va a seguir a empezar la siguiente etapa y a terminar con la que se está abordando en el momento. Entonces, una buena práctica es siempre definir fechas límites. Pero estas fechas límites tendrán que pues, comprender las etapas de la elaboración del proyecto del plan, la etapa, digamos, de la adopción del plan marítimo. También los objetivos y el alcance de los mismos tienen que estar ligados pues, a un fecha límite y a un lapso de tiempo. Una buena práctica en este caso pues, va a ser definir un año, más o menos. Podemos establecer que más o menos cada etapa dure un año, ¿no? Entonces, puede ser un año o un periodo de referencia como un año para, por ejemplo, recopilar los datos y evaluar la eficacia del plan, que cada etapa dure un año. Puede ser más o menos realista. Ahora, eso fue lo que vimos en la clase pasada. No sé si hay alguna duda al respecto, David, o si recuerdas de esto, si estuviste en esa sesión, o, o de el repaso que acabamos de hacer, ¿tienes alguna duda? O Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, profe, no, ninguna duda. Muy bien, No, entonces, profe, adelante. perfecto. Entonces, pues, esta fue la clase de hace ya como 15 días porque fue festivo. Ahora, pues, ¿qué habíamos quedado? Habíamos quedado en la visión, metas y objetivos del plan, ¿no? Entonces, durante o en la etapa de planificación, será necesario tener muy claro los objetivos y las metas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este plan espacial marítimo?
Entonces, es necesario definir estas metas y objetivos durante el desarrollo de la planificación espacial marítima. ¿Por qué? Porque esto va a determinar hacia dónde va el plan, va a enmarcar la trayectoria del plan. Y no solamente eso, sino que tener unas metas claras y unos objetivos claros va a facilitar el acuerdo mutuo entre las partes interesadas o los sectores que están enmarcados en el plan y también entre los planificadores o el grupo de trabajo, ¿no? Si todos tenemos claro hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos, va a ser más fácil entendernos. Entonces, ¿ustedes qué objetivos creen que debería tener un plan espacial marítimo? ¿Cuáles creen que serían los objetivos más importantes o necesarios a la hora de planificar el espacio marítimo? Delimitar los parámetros. ¿A qué tipo de parámetros te refieres, David? Por ejemplo, los parámetros hasta ciertos metros de extensión ¿cómo se podría decir así, ¿no? Del mar, no sé. Como parámetros espaciales. Sí. Exacto, sí, hay que determinar la zona. ¿Qué otros objetivos creen que sería necesario definir? ¿Hacia dónde va el plan? ¿Qué es lo que queremos lograr con un plan espacial marítimo? Háganse esa pregunta. Si ustedes son, por ejemplo, pescadores o son del sector de hidrocarburos o de energías renovables, ¿qué esperarían ustedes que el plan espacial marítimo les pudiera, digamos, afectar o más bien como, o de manera positiva beneficiarlos? ¿Qué creen que esperaría cada sector, por ejemplo? Por ejemplo, los pescadores. ¿Qué esperarían de un plan espacial marítimo? ¿Qué creen? Profe, pues que se trabaje en los objetivos de sostenibilidad para que, o sea, estas pescas extensivas, por decirlo así, no afecten el mar y todo eso. Exactamente, eso es uno de los objetivos principales, es la conservación de los ecosistemas marítimos sin dejar de lado pues las actividades económicas. No significa pues que ninguna comunidad pesquera va a tener como objetivo dejar de pescar para conservar el ecosistema, no, porque ese es su sustento, su actividad económica, donde se ganan el día a día, pero sí hacerlo de una manera sostenible con el medio ambiente. Entonces, ese es un objetivo importante, la conservación de los ecosistemas. Entonces, vamos a meternos a fondo con las visiones y los objetivos. Entonces, para definir estos objetivos, será necesario tener claro cuáles son los impulsores. Es decir, cuáles son, ya habíamos hablado de impulsores la vez pasada, esas necesidades de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, una comunidad de pescadores que se esté dando cuenta que cada vez pescan menos. Por ejemplo, eso es un hecho. La actividad pesquera está disminuyendo en el mundo porque cada vez hay menos. Es más difícil encontrar ese recurso, ¿no? Está disminuyendo las poblaciones de peces. Entonces, pues eso sería un impulsor, por ejemplo, porque hay una necesidad de no afectar el ecosistema para que ese recurso sea todo el tiempo esté ahí, si no se acaba. Entonces los impulsores o las necesidades iniciales tienen que hacer parte del borrador inicial del plan, ¿sí? Es decir, van a determinar esa visión que tenemos a futuro. Queremos seguir pescando, pero sin afectar el medio ambiente para que no se nos acaben las poblaciones de peces. Y es necesario para definir estos impulsores
reunirse con todas las partes interesadas. Cada parte tendrá un impulsor diferente, ¿no? Es decir, los pescadores tendrán ese, pero si yo me reúno después con la empresa de hidrocarburos, me va a decir, es que mi impulsor es que no, pues tener una zona para que yo pueda explotar o en offshore el hidrocarburo y pues no tener problemas de medio ambiente, que no hayan escapes de hidrocarburo, contaminación, ¿no? Entonces, puede ser esa una necesidad, ¿no? Definir esa zona o esa zona potencial, ¿no? Y, por ejemplo, si hay una empresa de energías renovables, como puede ser un parque eólico, ¿no? Han visto, pues, se hace energía a través los gradientes de viento, por ejemplo, en La Guajira, pues una necesidad podría ser encontrar una zona con un buen potencial, o sea, con mucho viento para colocar un parque eólico y que, pues, no interfiera con las demás actividades. Puede ser también necesidad de una población, ¿no? Cambiar o darle paso a actividades más sostenibles, como por ejemplo la energías verdes, energías azules. Todo eso. Entonces, pueden ser diferentes impulsores, pero hay que hablar de esos impulsores y redactarlos en un borrador inicial junto con las partes interesadas, ¿no? Y estos impulsores pues van a orientar al proceso de planificación. Van a decirnos hacia dónde, a dónde queremos llegar con este plan. Es decir, que los impulsores van a definir el futuro previsto, ¿no? De la zona de planificación. A ver qué tenemos, no sé si una solicitud de unirse o creo que era algo del chat, no sé. Si alguien se unió o me escribió por el chat. Bueno, creo que algo sonó. Entonces, les decía que, pues que los impulsores van a definir el futuro del plan. Por tanto, los impulsores van a variar según la región o el área que quiero planificar, ¿no? Las necesidades de un lugar, las necesidades en La Guajira van a ser muy diferentes a las necesidades en Boca Grande o las necesidades en el Golfo de Urabá. Es decir, cada región va a tener unos impulsores y unas necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque en cada región van a haber unos actores o unos usos o actividades económicas distintas. Por tanto, los objetivos y visiones de cada plan son diferentes, ¿no? No hay unos objetivos que apliquen para todos los planes. Sin embargo, pues hay unas tendencias. Siempre pues se quiere optimizar el espacio, siempre se quiere pues encontrar el mejor lugar para practicar o seguir realizando dicha actividad económica. Siempre, más o menos se ve que siempre se quiere conservar el medio ambiente, ¿no? Pero nunca hay, la planificación espacial objetiva no tiene un objetivo que aplique para todos los lugares. Depende, ¿no? Siempre va a depender de las necesidades de cada lugar. Entonces, pero sin embargo, habrá pues visiones compartidas entre los diferentes lugares de planificación y entre los diferentes sectores, ¿no? Muchas veces, y es importante pues llegar a esas visiones compartidas porque va a ser muy difícil entablar un proceso de planificación donde yo tengo diferentes visiones del futuro, ¿no? O visiones, no diferentes visiones del futuro, sino visiones contrarias, ¿no? Cuando una actividad, un sector va en contravía de otro. Es ahí donde voy a tener conflictos entre los sectores. Y pues va a ser una etapa de la planificación solucionar esos conflictos o reducirlos, ¿no? Mitigarlos. Si no es posible, pues acabar con ese conflicto durante cierto tiempo, ¿no? Entonces es importante encontrar esos puntos en común, esas visiones compartidas entre las partes interesadas. Es importante tratar, no es fácil, nunca va a pasar,
que todos vayan en la misma dirección, pero será necesario que el grupo de trabajo del plan guíe de forma que más o menos puedan todas las partes interesadas ir en la misma dirección. Entonces, pues es un reto, ¿no? A la hora de definir una visión común entre todos los actores en una región, va a ser un gran reto, ¿no? Sin embargo, pues es una parte de la planificación espacial marina encontrar esos puntos de intersección, ¿no? Y empezar a guiar y a orientar el proceso hacia esos puntos de intersección y mitigar las opiniones que van una en contra de otra, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serán los factores para definir esa visión en común? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serán, qué es lo más importante a la hora de definir una visión entre todos, en común, ¿no? Sé que hay diferencias, ¿no? Entre cada uno de lo que cada persona o grupo busca, ¿no? Los objetivos de cada persona o grupo serán distintos. Pero ¿cómo podríamos encontrar puntos en común? ¿Qué creen ustedes, David, Carlos? Dialogando entre las partes implicadas. Claro, el diálogo, ¿no? El diálogo va a ser muy importante, entablar muchas mesas de diálogo entre las partes implicadas para encontrar pues esos puntos en común. ¿Qué otros factores creen que serían necesarios para encontrar puntos en común? El diálogo, ¿qué más? ¿O qué va a condicionar esos puntos en común? Profe, yo pensaría que va a condicionar mucho pues, en la cuestión del medio ambiente y la economía, porque son factores importantes, o sea, porque por medio del medio ambiente se obtiene una economía, y si el medio ambiente se afecta, no se podría tener una economía. Exacto. Muy buen punto, David. Muy de punto. Va a ser necesario, en general, todos los sectores van a querer conservar el medio ambiente, porque si se deteriora el medio ambiente, se van a deteriorar todas las demás actividades económicas, ¿no? Entonces, muchas actividades económicas dependen del medio ambiente. Entonces, ese es un punto muy valioso. Entonces, bueno, ¿cuáles serán los factores para definir una visión común? Bueno, pues será necesario que las autoridades competentes y otros estamentos de la sociedad pues lleguen a un acuerdo sólido entre las partes interesadas. Es decir, será necesario que ese acuerdo por medio de las autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, la DIMAR, la Autoridad Marítima y digamos otros entes de, de control, pues lleven a que las partes interesadas dentro de la legalidad, ¿no? Lleguen a un acuerdo sólido que refleje una inspiración compartida, un futuro deseable para todos, ¿no? Siempre dentro de lo legal, siempre dentro de lo que está estipulado por las diferentes, digamos, las diferentes leyes y diferentes políticas, ¿no? Entonces, esta inspiración tiene que estar enmarcada en la ley y tiene que estar avalada, pues, por las autoridades competentes y reflejar, pues, un futuro, inspiración compartida que sea deseable para todas las partes implicadas. Y adicionalmente, pues, que sea un futuro que sea plausible, ¿no? Que no esté fuera de la realidad, para que se pueda estar enmarcado en unos plazos determinados, ¿no? O sea, se vale soñar, pero pero con los pies en la tierra. Tiene que ser algo que se ciña en el tiempo, en un tiempo no mayor a 10 años, ¿no? Entonces, siempre dentro de la legalidad y
siempre pues con una visión realista. Es necesario que la visión en común entre las partes sea realista. Tampoco tiene que llegar a ser una visión simplista y que no llegue a ser un reto tampoco para la planificación. Tiene que ser una visión amplia, o sea, una visión general, porque si no es general, pues va a ser muy difícil que las partes implicadas se estén orientadas dentro del proceso. Pero no por ser general, debe dejar de ser un reto. O sea, queremos llegar a lograr grandes cosas, ¿no? Entonces tiene que ser un reto. Pero tampoco tiene que ser un reto tan grande que nunca lleguemos a lograrlo, ¿no? En el tiempo que tenemos para hacer el plan. Entonces, tiene que ser un reto, pero también tiene que ser realista. También es necesario que esta visión general sea clara, ¿no? Tiene que ser clara para todas las partes interesadas. Si una de esas partes no entiende hacia dónde va el plan, pues van a haber conflictos, van a haber discrepancias, ¿no? Tal vez no porque no compartan esa visión del futuro que queremos, sino porque no lo entienden, ¿no? Entonces tiene que haber una claridad. Esas metas y esos objetivos en común tienen que ser claros para todas las partes, para todos los sectores, para todos los grupos, para todas las entidades y toda la población implicada, ¿no? Y también es necesario que tenga un enfoque a largo plazo, ¿no? Es importante encontrar la manera de que la planificación espacial marina, es decir, esos objetivos y metas, no muden con los diferentes proyectos políticos. ¿Por qué? Puede pasar que ahorita en el gobierno Petro se empieza una planificación espacial marítima y como este gobierno pues tiene unos objetivos y unos objetivos a lograr de medio ambiente, se establezcan pues unas metas de acuerdo a esos objetivos políticos, pero que cuando se acaba el gobierno de Petro y llega otro, tengamos que mudar los objetivos del plan. Es decir, necesitamos unos objetivos y visiones que vayan más allá de los ciclos políticos del país, ¿no? Más allá de cada uno de los 4 años que dura pues la presidencia, porque estamos hablando que la planificación dura más, puede llegar a durar 7 a 10 años. Es decir, la planificación de un territorio puede pasar por más de un ciclo político. Y si en ese ciclo político, en el cambio de presidente, se cambian alcaldes, se cambian ministerios, y ya me toca mudar el objetivo del plan, pues va a ser una gran complicación que solo va a dilatar más el proceso de planificación, ¿no? Entonces, estos objetivos y visiones tienen que estar más allá de los ciclos políticos, ¿no? No deberían estar en función de los alcaldes, de lo que buscan los alcaldes, de la campaña que estén haciendo cada uno de estos políticos. Porque si no, no van a durar más de los 4 años que duran los periodos políticos. Entonces, un enfoque a largo plazo, más allá de la periodicidad política. Ahora hablemos un poco, ya hemos hablado de los impulsores, entonces son las necesidades de cada uno de los sectores, esas necesidades tenemos que encauzarlas en un objetivo común y ese objetivo común pues tiene que estar dentro de la legalidad, tiene que ser realista, tiene que ser un reto, pero que esté enmarcado en el tiempo, que sea claro para todos y que no corresponda a la campaña política, ¿no? Pero ahora hablemos de las metas, ¿no? Esas metas tienen que reflejar, digamos, la realidad, las condiciones actuales y futuras, y las metas tienen que tener una conexión, ¿no? Con los objetivos. Entonces, ¿qué son las metas? Las metas son lo que queremos conseguir a través de la planificación espacial, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Bueno, pues lo que queremos conseguir va a ser el reflejo de las condiciones actuales y futuras, ¿no? Dependiendo de lo que está sucediendo actualmente en esa región,
yo como sector voy a tener unas aspiraciones en el futuro, ¿no? Y las aspiraciones en el futuro que responden a mi actualidad tienen que estar reflejadas en las metas, ¿no? Pero además, esas metas tienen que estar conectadas a los objetivos. Tienen que llevarme a los objetivos. Es decir, tienen que ser consecuentes. Eso es lo que significa que las metas sean consecuentes con los resultados que yo espero. ¿Cómo? Pero esas metas, ¿cómo las vamos a elaborar? Entonces, las metas, esas metas a quién tienen que responder. Les pregunto entonces, por ejemplo, si hay dentro de todas las partes interesadas van a haber partes con un gran poder económico, también gran poder mediático y un poder de influencia político, por ejemplo, una empresa, ¿no? Pero también voy a tener una parte interesada como una comunidad que no tiene poder político ni tampoco mediático, pero que también es necesario que ellos expongan sus metas, ¿no? Pero puede ser que en algún momento, debido al poder que tiene alguna de las partes interesadas, esos metas se sesguen o de alguna manera vayan en función de los sectores con más poder. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos crear metas que vayan en función de todos y no solo de los sectores más poderosos en la hora de la planificación? No sé si me hago entender con la pregunta. David o Carlos. Profe, repítela nuevamente para ver si. Les explicaba que dentro de la planificación van a haber unos sectores o unos actores que tendrán un poder político, mediático y económico mayor que otros. Por ejemplo, una empresa de hidrocarburos. Una empresa de hidrocarburos contará con Sí, profe, estaba hablando y se paró la llamada, la videollamada. Hola, se me cayó el internet por un momento. Sí, profe, estaba hablando y quedó. Sí, mil disculpas. ¿Dónde me había quedado? Estaba haciendo una pregunta sobre las acciones en común que tienen estos actores, por decirlo así, con poder político y la comunidad que, o sea, no tiene ese poder político Exacto, o entonces esa. les contaba que pueden haber actores como una empresa, por ejemplo, que esté muy bien organizado, que tenga abogados, tenga personas encargadas de las redes sociales, tenga conexiones con el gobierno local, con la alcaldía, que puedan mover los hilos para sesgar las metas de la planificación, es decir, para beneficiarse de ellos mismos. Y pueden haber otros actores que, como comunidades pesqueras, que no tienen ese poder, que no tienen ese conocimiento y que a lo mejor también tengan unos objetivos y unas metas, pero que no se visualicen o visibilicen en el proceso debido a que puedan estar oscurecidos por otros actores, ¿no? Con mayor poder. Entonces yo les decía, ¿qué será necesario para que esto no pase? Para que podamos definir metas que beneficien a todos por igual, ¿no? Y que el proceso de la planificación espacial marina no beneficie a los más poderosos.
¿Qué creen ustedes que será necesario? La igualdad de derechos. Exactamente, sí. Será necesario, pues, tener en cuenta la igualdad y todas las dimensiones sociales, lo que llaman, pues, hoy en día como la justicia social, ¿no? La justicia social que tienen tres esferas, que son el reconocimiento, la representación y la distribución, ¿no? Son las esferas o dimensiones de la justicia social. Entonces, para elaborar estas metas, no puedo elaborarlas simplemente, tiene que ser de una manera metodológica, por medio de la justicia social. Entonces, ¿por qué? A pesar de que la elaboración de las metas es un proceso inclusivo, es decir, todos estamos elaborando las metas, pues hay unos sectores con mayor poder que otros. Entonces, siempre al elaborar esas metas tengo que tener en cuenta y fomentar la equidad, ¿no? La igualdad, como nos decía el compañero. Centrarme en las demandas sociales. Entonces, las demandas sociales de los sectores, por ejemplo, menos favorecidos. Y todo el tiempo evaluar si las metas no están impulsando intereses particulares a corto plazo, por ejemplo, o que un sector se beneficie, ¿sí? Porque para algunos sectores va a ser mucho más fácil desviar el proceso que para otros. Entonces, por medio de la justicia social, puedo elaborar unas metas más equitativas, más igualitarias entre todos. Entonces, lo primero, la primera dimensión es el reconocimiento, ¿no? Entonces, el reconocimiento parte de la identidad. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los sectores que estamos elaborando este plan? Entonces, como les decía yo, ¿quiénes somos? Por ejemplo, reconocerse como comunidad de pesquera, comunidad palenquera, comunidad indígena, ¿no? Y reconocer que hay otros sectores que son, por ejemplo, multinacionales con extenso poder económico, ¿no? Primero saber quiénes son esas partes, reconocerlas, ¿no? Y después su representación, ¿no? Es decir, cómo la representación va a responder a la participación. ¿Quién decide? Por ejemplo, yo no puedo en un proceso de elaboración de metas citar a cada grupo como son, digámoslo así. Es decir, si por ejemplo hay una comunidad de pescadores y son 30 y yo los cito y llegan 30, pero después me llega a mí, no sé, el dueño de una microempresa, por ejemplo, de acuicultura, y es solo una persona, y digo, bueno, por votación vamos a decir cuál es la meta. Pues eso no es representativo, porque hay 30 contra 1, ¿no? Eso no tendría sentido a la hora de definir, pues, las metas en común. Por eso tengo que evaluar la representación, ¿no? Es decir, tengo que definir cada uno de los sectores un representante, ¿sí? Una persona, porque no pueden llegar, si es una empresa de 100 empleados y me llega un grupo de decisión de 10 y todos van a votar a favor de su empresa, obviamente, porque cada quien va a buscar su propio beneficio, pues van a llevar la balanza de la decisión hacia ellos, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta la representatividad de cada grupo social. No puede tomar la decisión todos, tiene que haber un representante. Entonces, tiene que haber un representante de las comunidades pesqueras, un representante de la empresa de hidrocarburos, un representante de la empresa de acuicultura, un representante de cada uno, ¿no? Y que ese representante lleve consigo, pues, las ideas, los objetivos, los impulsores de cada uno de los sectores, para que pueda ser, pues, de una forma equitativa quien decide, ¿no? De forma equitativa. Entonces, uno es la representatividad. Y lo segundo es la distribución. ¿La distribución de qué?
de los beneficios, ¿no? Tengo que evaluar si estas metas si a la hora de definir metas, ¿cuáles metas están beneficiando o perjudicando a qué sector de la sociedad, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde con estas metas o estas direcciones que estamos elaborando entre todos? A lo mejor nos parece que a la hora de definir una visión común que es muy buena, pero en el fondo ninguna de los sectores ha evaluado si está realmente beneficiando más a uno que a otro, ¿no? Porque a lo mejor esta evaluación no es tan sencilla de hacer, ¿sí? Entonces, hay que evaluar todo el tiempo si estas metas están beneficiando o están perjudicando más a un sector que a otro. Entonces, todo mediante la justicia social. Se tienen que definir estas metas para que sean, pues, equitativas, ¿no? Entonces, no sé si les queda claro cómo definir, pues, estas metas de forma equitativa, ¿no? No sé si hay preguntas al respecto o comentarios también. Pues, profe, no, pues yo pensaría que es así. Es que tú, más que todo, se parece algo como relativo a los sistemas de gestión ambiental que se implementan, por ejemplo, en las zonas de donde están los asentamientos de los indígenas, que de pronto encuentran eh, petróleo o alguna cuestión así. Entonces estas empresas vienen a esta, o sea, extractivistas o sea, desplazar esta población para sacar ese petróleo con fines económicos. Entonces ahí es donde entran las disputas, porque esas son tierras de ellos y pues de los indígenas, y pues son tierras ancestrales y ellos ya, o sea, ellos veneran a la naturaleza y la naturaleza es los todos para ellos. Entonces como que ahí entra todo ese conflicto, sí me hago entender. Entonces entra la justicia, entran la parte de ambientales a debatir para llegar a un común acuerdo, y si es viable o no es viable y qué tanto puede afectar esta extracción de petróleo a esa parte, porque ahí hay diversidad de fauna, flora. Exactamente, David. Es un muy buen ejemplo, por ejemplo, lo que tú dices de las actividades de explotación de los recursos naturales, por ejemplo, explotación minera y las comunidades indígenas, lo que pasa, por ejemplo, en La Guajira, en el Cerrejón donde está la comunidad Guayú, esta comunidad, pues muchas veces la empresa del Cerrejón ha hablado con ellas y les ha dicho, bueno, yo les hago les doy carreteras, bueno, han llegado a acuerdos con estas comunidades y esas comunidades pues aceptan, les parecen que son viables estos acuerdos, pero a lo mejor pues no están en la capacidad de determinar cuáles son los efectos adversos que les va a traer, por ejemplo, que se secaron los ríos, ¿no? Y ellos pues como comunidad no tienen las herramientas para establecer cuál será realmente ese impacto ambiental. Entonces a lo mejor la empresa les dice, bueno, sí, yo les respondo a ustedes con lo que les prometí, pero el río yo no me hago responsable porque nosotros no hablamos de eso, ni se determinó cuáles eran esas obligaciones o que ustedes estuvieron de acuerdo, cosas de ese tipo. Entonces, muchas veces los sectores no son capaces de determinar cuáles son, si realmente esos acuerdos van a ser beneficiosos o perjudiciales para ellos mismos. En principio les puede parecer beneficioso, pero será necesario la opinión de un experto, de un grupo de expertos, determinar si realmente eso va a traer beneficios o realmente no, va a ser totalmente perjudicial. Entonces, a la hora pues, de hacer la planificación espacial marina, lo mismo.
Es lo mismo, habrá unas comunidades que no tengan, pues, esas herramientas, ¿no? No sean capaces porque no tienen el dinero para contratar a un grupo de expertos, por ejemplo, mientras que la empresa sí tiene todo el dinero para decir cuál es la mejor decisión, qué es lo que más les va a dar rentabilidad, cómo tienen que hacer todo. Ellos sí, pero los otros sectores no. Entonces, el grupo de trabajo tiene que ser capaz de determinar eso de una forma, pues, honesta, ¿no? Equitativa con todos. Y decirle a las empresas o a esas organizaciones, no, es que no podemos tener ese objetivo, esa meta, porque es que usted está perjudicando a la otra comunidad, al otro sector. Entonces, o esa meta la mitigamos ese conflicto, o definitivamente, pues hay que evaluar, tener una solución espacial en la que usted solo puede usar esta zona y tiene que respetar los terrenos de la otra comunidad, por ejemplo, y no puede pasar de ahí. Entonces, ahí la importancia del grupo de trabajo. El grupo de trabajo, pues a través de los ministerios, de todos los que estén implicados ahí, poder hacer esas evaluaciones para definir si realmente esas metas son equitativas. Entonces, por eso lo de la justicia social es, pues, muy importante. Ahora, yo les iba a preguntar, objetivos generales y específicos. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre qué es un objetivo general y qué es un objetivo específico? ¿Alguna idea Profe, de no sé, bueno, objetivo general? Sí, sí, David, cuéntame. objetivos generales serían sobre esos puntos, o sea, todos los puntos que se van a tratar y o sea, que se van a cumplir, por decirlo así, no sé si me estoy equivocando. Y por ejemplo, los específicos serían los que, o sea, que ya entran directamente a tener como más en cuenta esos puntos, no sé. Muy bien, entonces, más o menos va por ahí. Vamos a ver entonces esas definiciones. Entonces, un objetivo general lo que pretende es dejar muy en claro cuál es la dirección, el propósito más amplio de la planificación espacial marina, ¿no? Entonces, habrán varios objetivos generales de forma muy amplia, ¿no? Pero para alcanzar ese propósito amplio, ese objetivo general, habrá que llevar a cabo ciertas tareas y labores pequeñas, ¿no? Es decir, si yo quiero, mi objetivo general es, por ejemplo, llegar al trabajo a las 7 de la mañana, ¿no? Yo, ¿qué tengo que hacer para llegar a las 7 de la mañana al trabajo? Mis objetivos específicos. Primero, pues para llegar a esa hora tengo que dormir, acostarme temprano, ¿no? Entonces, ese es un objetivo específico. Me voy a acostar temprano. Adicionalmente, si tengo que acostarme temprano, pues tengo que dejar todo listo antes de acostarme. Entonces, por ejemplo, otro objetivo específico será dejar el almuerzo listo, ¿no? O el desayuno listo, o dejar preparado ya toda mi maleta para mañana. eh, o, mm, y ya en el día siguiente, para llegar temprano, pues tendré que levantarme un poco antes, ¿no? Y para poder alistarme, bañarme, desayunar. Entonces, todos esos son los objetivos específicos. Tener el carro ya, o tener el horario llegar a la hora antes para coger el bus, por ejemplo. Saber en qué estación me tengo que bajar. ¿Sí me entienden? Entonces, para llevar a cabo un propósito general cualquiera, habrán una serie de tareas pequeñas que me van a llevar hacia ese propósito general. Entonces, por tanto, un objetivo general
puede subdividirse en objetivos más pequeños, ¿no? Que están todos encadenados entre sí, que les llamamos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos serán muy importantes porque serán más fáciles de convertir en decisiones, ¿no? Es decir, es más fácil decir, bueno, yo quiero llegar mañana a las 7 o levantarme mañana a las 6 de la mañana. Va a ser más fácil decir, bueno, pero yo quiero hacer eso, pero lo primero es que me acuesto temprano, ¿no? Es ya una decisión que tengo que tomar antes de. Entonces, todos los objetivos específicos los puedo convertir más fácilmente en decisiones para planificarme, ¿no? Planificarme en el tiempo. Entonces, ¿cuáles serán, pues, las características de esos objetivos específicos? Pues, a diferencia de lo general, que es más amplio, pues estos van a ser un poco más limitados, ¿no? Van a ser más, van a ir más hacia algo más, son más puntuales, ¿sí? Y pues lo puntual, la manera puntual, o su naturaleza puntual los hace más realistas, ¿no? Más claros y más verificables, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos determinar la mejor área para colocar un parque eólico. Entonces, ese es un objetivo general. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues lo primero pues será, si yo quiero un parque eólico, pues eso trabaja con viento, ¿no? Entonces, un objetivo específico será determinar dónde hace más viento, ¿sí? Determinar dónde hace más viento es más realista y más verificable que simplemente decir, encontrarle el mejor lugar para un parque eólico, ¿no? Por tanto, esa naturaleza verificable y clara hace posible que los podamos vincular a indicadores cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿qué saben ustedes de indicadores? Esa palabra que les suena. ¿Qué será un indicador de un objetivo específico? Como una medida, o sea, una medida o una estadística de algo, un dato. Exactamente. Muy bien, David. Es exactamente eso. Es algo que puedo medir, ¿no? Entonces, ¿qué será a la hora de determinar dónde hace más viento? Pues será medir la velocidad del viento. Eso es un indicador, ¿no? ¿Cuánto mide el viento y determinar cuál es la velocidad mínima que necesito, ¿no? Entonces es un indicador, velocidad mínima para que haya un potencial de vientos, ¿no? Eso es lo cuantitativo. ¿Y lo cualitativo qué será? Bueno, lo cualitativo será una percepción de algún grupo. Entonces, a lo mejor esa empresa que pretende encontrar ese lugar, o por ejemplo, las comunidades son una fuente de indicadores cualitativos. Las comunidades ya saben, porque ellos habitan esa región, ese espacio, territorio, ellos ya saben dónde hace más vientos y dónde no. Así no lo hayan medido nunca, pero como ellos habitan todos los días desde que nacieron en ese lugar, saben, mire, en tal lugar hace un ventarrón, eso es un indicador cualitativo, ¿no? La percepción que tienen las personas. Ya cuando lo vamos y lo medimos, pues es cualitativo. Entonces, esos objetivos pueden vincularse a indicadores. Entonces, pues bueno, ¿qué será aconsejable? Pues que los objetivos específicos sean objetivos a corto y mediano plazo, ¿no? Porque a largo plazo, pues ya tenemos el objetivo general. Entonces, los objetivos específicos estarán enmarcados en el tiempo, en el mediano y en el corto plazo. Pero que además sean realistas, ¿no? Y que tengan resultados previstos. Es decir, que yo más o menos ya sepa qué es lo que yo pretendo lograr con eso, ¿no? Y que va a estar conectado al objetivo general. Por eso, pues, poder establecer unos puntos de control concretos, ¿no? Unos puntos de control en el que yo diré, bueno,
Cuando ya encuentre el lugar donde se hace esto, donde hay mayor, un gradiente, una velocidad de vientos mayor a tanto, pues puedo darle un check a ese objetivo, es decir, el objetivo específico cumplido, ¿no? Ya lo he... Ahora, ¿qué sigue, no? Entonces, esos son los puntos de control. ¿Cuáles son esos pasos que tengo que ir dando para ir llegando al objetivo general? Entonces, por eso tengo que prever hacia dónde van esos objetivos específicos y que sean realistas. Entonces, pues una buena práctica en la planificación espacial marítima es que al mismo tiempo que se fijan los objetivos, yo pueda ir planificando la evaluación de la planificación. ¿Qué es la evaluación? Pues la evaluaón me sirve a mí para saber cuándo yo he cumplido determinados objetivos, ¿no? ¿Cómo yo puedo evaluar mi plan? Bueno, pues puedo evaluar mi plan conociendo o determinando si esos objetivos se están cumpliendo o no, si el plan está yendo donde tiene que ir. ¿Y cómo puedo evaluar eso? Pues a partir de los objetivos específicos, porque como están vinculados a unos indicadores, ¿no? Pues yo puedo evaluarlo por medio de los indicadores. Entonces, si el primer indicador, que es velocidad mínima necesaria, está vinculado pues, a un objetivo específico, que es evaluar pues, la velocidad de los vientos, eso no se cumple, pues yo no estoy cumpliendo el objetivo específico de determinar la velocidad de los vientos, ¿no? Si yo no tengo un indicador, yo no puedo evaluar eso. Yo no puedo evaluar eso porque no tengo el umbral o la medida en la cual decir, sí, he completado el objetivo o no, no lo he completado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese mínimo de velocidad de viento va a ser esa medida que me va a decir, sí, has completado el objetivo, no, no lo has completado. Y va a ser parte de la evaluación. Entonces, por eso, por tanto, el proceso de evaluación de la planificación espacial marítima puede estar dándose al tiempo que se fijan los objetivos, ¿no? Porque al fijar los objetivos específicos, yo puedo empezar a determinar la manera en que los voy a evaluar. Eso es claro. ¿Tiene alguna duda al respecto? Nada, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos definir los objetivos, ¿no? Entonces, una metodología muy conocida, primero, pues, que se llamó la metodología SMART, ¿no? O en inglés, SMART significa inteligente, ¿no? Metodología inteligente. Posteriormente ya va derivando en SMARTY, que pues se ha visto que no solamente puede ser un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo, sino que también tiene que ser inclusive equitativo. Entonces ya vamos a ver cada una de esas. Entonces, los objetivos específicos tienen que ser medibles, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, y verificables, ¿no? En la evaluación. También, pues, se sabe que un objetivo tiene que estar redactado en tiempo activo, ¿no? Como con una acción, ¿no? Medir, determinar, entender, evaluar, todo esto, ¿no? Eso es en tiempo activo. Pero además, para tener un objetivo bien definido, es necesario que sea específico. Entonces, la metodología SMARTY o SMART es por las diferentes siglas que hacen referencia a las características que debe tener los objetivos para que sean objetivos medibles y verificables. Entonces, la primera característica que tiene que tener un objetivo es que sea específico. Entonces, un objetivo es específico cuando es lo suficientemente concreto y preciso. ¿Sí? ¿Para qué? Me refiero a concreto y específico en el sentido de que las diferentes partes interesadas no lleguen a malinterpretaciones del objetivo, ¿no? Tiene que estar redactado de una forma en la que sea específico y claro, ¿no? Para todos. Y concreto en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿No?
No hay una manera que muy general, porque si no, esto va a llevar a que cada persona o cada grupo o parte interesada lo lleve a una mala interpretación. Lo segundo es que el objetivo tiene que ser medible, ¿no? ¿Por qué medible? Porque si no es medible, por medio de indicadores, no podemos evaluar si está cumpliendo o no. Entonces, el objetivo tiene que ser medible para que se permita la verificación de su consecución. O sea, es decir, de que se llevó a cabo el objetivo, que se logró. Si no, no puede ser evaluado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede medir el objetivo? Mediante indicadores, que es lo que les estaba hablando antes. Entonces, esos indicadores pueden basarse en una combinación de escalas de puntuaciones o pueden ser cuantitativos o semicuantitativos, ¿no? O cualitativos, pero cualquier de manera que me permita determinar si se ha llegado a cumplir ese objetivo y en qué medida, ¿no? ¿Qué tanto lo alcanzamos o qué tanto estamos lejos de alcanzarlo? Entonces, tiene que ser medible. Ahora, el objetivo no puede ser un objetivo, puede ser un buen objetivo, pero que sea un objetivo que no es alcanzable, digámoslo así, no es realista, ¿sí? Tiene que ser un objetivo realista. Sin embargo, no puede dejar de ser ambicioso, ¿no? Entonces, es ese equilibrio entre que sea un reto, que sea ambicioso, que si llegue, ese objetivo nos lleve, pues, a la visión que queremos, como, como el mar que queremos, ¿no? Planificado como lo queremos, de una manera ambiciosa, pero que sea realista, ¿no? Pero realista dentro de qué contexto? Bueno, realista dentro del contexto, primero, del tiempo. No tiene que ser un objetivo que yo logre a 50 años, porque eso no es realista. Tiene que estar en el marco del tiempo del plan. Máximo 7 años, 10 años, ¿no? Pero también tiene que ser realista en el sentido de nuestros conocimientos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros recursos humanos? ¿Sí? Hasta el objetivo dentro de los recursos humanos que tenemos, técnicos, de expertos ambientales, expertos en jurídica, expertos en temas técnicos, podemos alcanzar, ¿no? Si nosotros somos digamos, una mesa de planificación que no cuenta con estas experticias, pues no podemos declarar un objetivo que no podemos, ni conocemos, ni entendemos. Entonces tiene que estar de acuerdo con nuestros conocimientos. Y finalmente también tiene que ser realista en el sentido de los recursos, ¿no? No podemos elaborar objetivos que sean muy costosos, ¿no? O que se lleven la mayor parte de los recursos, ¿no? O que requieran de recursos grandísimos, ¿no? Que no tenemos, que no cuenta el plan, no tenemos presupuestado. Entonces, tiene que ser realista en el tiempo, en los conocimientos y también en los recursos disponibles, pero sin dejar de ser ambicioso, sin dejar de estar conectado pues a ese objetivo. Además, tiene que ser relevante. ¿Qué significa que sea relevante? Bueno, relevante en el sentido de que esté direccionado a los objetivos. No todos, o a la visión, digámoslo así, a las necesidades, por ejemplo. No todos los objetivos son igualmente importantes en función de lo que necesita esa área de planificación. Es decir, tiene que estar vinculado a los impulsores, a la visión que tenemos, ¿no? Podemos elaborar muchos objetivos que nos parecen muy buenos o que son muy buenos, pero no son relevantes porque no nos están llevando a alcanzar la visión de océano que queremos. Entonces, no todos son relevantes. Entonces, tiene que estar vinculado a los impulsores, a nuestra visión. Adicionalmente, pues tiene que tener pues, un periodo y una fecha límite, ¿no? No podemos establecer objetivos, pues, desligados en el tiempo, objetivos que no decimos cuándo los tenemos que alcanzar. Eso es como cuando uno empieza el año y dice, bueno, el objetivo de este año es que ahora sí voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio. Y entonces uno no lo limita en el tiempo. Entonces dice, sí, este año lo hago. Bueno, pero ¿cuándo? ¿No?
¿Cuál es la fecha límite? ¿Cuándo va a empezar, no? Entonces uno dice, pues si yo quiero limitarlo en tiempo, decir, bueno, en marzo, hasta marzo máximo, yo tengo que estar inscrito en un gimnasio y estar yendo al gimnasio. Porque si no, si yo digo, este año empiezo, y si lo empiezo en diciembre, pues ya no hice nada, ¿no? Ya se acabó el año. Y adicionalmente, pues tiene que estar limitado en un lapso de tiempo, es decir, ¿desde dónde hasta dónde? Porque yo no puedo decir, bueno, va a hacer ejercicio. Sí, pero ¿hasta qué fecha? ¿O en qué días, no? Porque si no, no es un objetivo verificable, no es un objetivo sensato. No es decir, sí, pues cualquier día o cuando tenga tiempo, no. Tiene que ser, bueno, voy a hacerlo durante 6 meses porque a lo mejor un año no es realista, no va a ir un año, pero si más cubro, o lo va a hacer durante un mes, eso es aún más realista, es decir, durante un mes voy al gimnasio, ¿no? Empiezo ahora en marzo, o sea que para abril ya tendré que llevar un mes haciendo ejercicio, por ejemplo. Eso es algo que está limitado en el tiempo. Entonces, los objetivos tienen que tener una fecha límite, una fecha fija y un periodo preciso de consecución para que yo lo pueda evaluar también. Si no, pues es un objetivo que no tiene los pies, no es realista realmente. Esto era la metodología SMART, ¿no? Específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Sin embargo, a partir de que se ha aplicado esta metodología, ha dado muy buenos resultados. Se han dado cuenta que los objetivos no solamente tienen que tener estas cualidades, también es necesario que los objetivos sean inclusivos y equitativos. Entonces, cómo así que inclusivos? Bueno, yo les decía que a la hora de definir estos objetivos, puede ser que unos sectores se beneficien más que otros. Puede ser que el objetivo sea específico, medible, alcanzable, relevante, limitado en el tiempo, pero que esté beneficiando más un sector que otro, ¿no? Entonces, por tanto, cuando hay muchas personas elaborando estos objetivos, es necesario pues, evaluar particularmente cuáles son los más afectados, ¿no? Durante el proceso, durante la toma de decisiones y actividades, o el desarrollo de políticas, si se quiere, porque hay unos sectores con más poder que otros siempre. Entonces, los objetivos tienen que ser inclusivos, tienen que ser equitativos, como les he dicho, con la justicia social, con todas las dimensiones de la justicia social, ¿no? Y por tanto, pues eso nos lleva a la E de equitativo, ¿no? Que es cuando incluyen, pues, los elementos de equidad social y la justicia social, ¿no? Entonces, puede ser que ese objetivo afecte más a un sector más que a otro, y que a la vez sea también más injusto y por tanto más injusto e inequitativo. Entonces, no solamente tiene que ser SMART, sino SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante, limitado en el tiempo y inclusivo y equitativo, para que sea un buen objetivo. Estas son las buenas prácticas para elaborar objetivos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O queda todo claro? Todo claro, perfecto. Entonces, esos son las metodologías SMART para elaborar buenos objetivos. Ahora, ¿cuáles serán las diferencias entre las metas y los objetivos? ¿No? Hemos hablado de metas y objetivos. ¿Cuál creen que es la diferencia entre una meta y un objetivo? No sé, David, Carlos, ¿qué se les ocurre? Bueno, profe, pues la meta sería cumplir ese proyecto trazado. Y el objetivo Sí. sería comenzar a trabajarlo.
Sí. Entonces, muy bien, vamos a verlo. O sea, quería darles el espacio para que usted lo pensara. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, sí es importante diferenciar entre las metas y los objetivos, ¿no? Pero están ligados entre sí. Tenemos que tener en cuenta que están conectados entre sí. Por tanto, casi siempre van a haber la misma cantidad de objetivos que de metas, ¿no? El mismo número de objetivos que tenemos serán el mismo, corresponderán con el número de metas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué será una meta? Bueno, una meta está definida por la literatura de la planificación espacial marítima como un resultado general, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos lograr a largo plazo? Mientras que los objetivos definen las acciones medibles, ¿no? A corto plazo para lograr esa meta general. Entonces, por tanto, pues esas acciones están ligadas al resultado final, ¿no? A la meta, que es hacia dónde estamos yendo. Entonces, en general, habrán tantos objetivos como metas, en general, pero pueden haber más objetivos que metas, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el objetivo es las acciones medibles y la meta, pues, es el resultado, la visión, ¿no? Hacia dónde vamos, a largo plazo. Entonces, hablamos de la temporalidad. Una meta está en el marco del largo periodo de tiempo, ¿no? Porque es que la meta es, en una carrera, digamos, hagan de cuenta que es una carrera de obstáculos, ¿no? La meta es el final de la carrera, ¿no? Por tanto, pues está en el largo, es lo último. ¿Hacia dónde voy a llegar yo? Quiero llegar de primeras a la meta, ¿no? Entonces, el final de la carrera, esa es la meta. ¿Hacia dónde voy? El resultado final. Por tanto, pues es a largo plazo, porque es lo último. Mientras que el objetivo serán todas esas acciones a lo largo de la carrera. Entonces, si es una carrera de obstáculos, pues una acción será, un objetivo será correr lo más rápido posible, ¿no? Empezar a correr lo más rápido posible. Otro objetivo será saltar todos los obstáculos, ¿no? No caerme en ningún obstáculo, ese es otro objetivo. Entonces, estará vinculado pues a unas acciones. Entonces, la acción de correr muy rápido, la acción de saltar y no caerse, ¿no? Y pues eso, por tanto, será medible, porque si usted corre, pues puede medir a qué velocidad está corriendo. Si está saltando, pues, y no quiere caerse, pues las veces, cuántos son los aciertos, saltos buenos y saltos malos, ¿no? Entonces, todo eso es eso. Imagínense lo que es como una carrera. La meta es lo último y los objetivos son todas esas acciones que son medibles que yo tengo que hacer para llegar a esa meta. Entonces, evaluación y seguimiento del plan. Entonces, ya hemos visto cuáles son esos objetivos. Entonces, les decía, hay que empezar a evaluar si efectivamente el plan espacial marítimo está llegando a esos objetivos, está logrando cada uno de esos objetivos, porque si no evalúo eso, no voy a llegar a la meta. Es decir, si yo no evalúo qué tan rápido estoy, si estoy corriendo lo suficientemente rápido en la carrera, pues seguramente llego de últimas a la meta o me pierdo y no llego, me caigo y me lesiono. Entonces, la evaluación va a ser y el seguimiento del plan va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son o cómo puedo yo evaluar y seguir el plan, la planificación espacial marítima? ¿A través de qué acciones? ¿Cómo podemos evaluar eso? Que se está llegando a la meta. ¿Qué harían ustedes? Ujú. ¿Qué se les ocurre, Carlos, David? Pues, profe, bueno, yo creo que
para llegar a estas metas deberían haber como, o sea, así como hay en los objetivos acciones medibles, pues en el transcurso de este proceso deben también haber como, no sé si me equivoco, mediciones de mejora o mediciones de calidad, mediciones de, o sea, datos que confirmen que se va por buen camino y que se está cumpliendo tanto como los objetivos para poder llegar a la meta, ¿cierto? Exactamente. Y no sé si Carlos quieras dar ¿qué crees, Carlos? Si quieres complementar a David también. No estoy de acuerdo con el compañero. Perfecto. Entonces, como lo decía David, será importante pues evaluar si se están llevando a cabo los objetivos, se están cumpliendo. Y les decía pues que para medir eso se hace por medio de indicadores, ¿no? Los indicadores van a ser nuestra luz verde de que sí estamos llegando o no a esos objetivos y que por tanto pues estamos yendo hacia la meta, ¿no? Son por medio de indicadores. Es la evaluación y el seguimiento. Entonces, pero hay que diferenciar entre evaluación y seguimiento. Entonces, les pregunto, ¿cuál cree que será la diferencia entre evaluar y seguir? ¿Cuál será la diferencia entre hacer una evaluación y un seguimiento? Bueno, una evaluación es la cuestión, bueno, es la acción como de mirar o observar qué tanto eh, está afectado o ha mejorado ese, ¿cómo es? Ese problema que, o sea, que se especificó y la cuestión que medible, profe, Sí, es la cuestión medible. sí. ¿Cómo? O sea, una es la evaluación y la otra es que Seguimiento. la seguimiento. Sí, sí, entonces, claro, entonces es verificar, a ver, es verificar si se están cumpliendo o no. Vamos a ver la diferencia. Entonces, ¿qué será la evaluación? Entonces, la evaluación, hay que primero diferenciar y decir que la evaluación y el seguimiento, aunque están, digamos, conectados entre sí, se hacen en conjunto, no son lo mismo. Eso inicialmente. Pero ¿qué es la evaluación? Bueno, pues la evaluación va a estar muy relacionada con esos indicadores y sus criterios. Entonces, una evaluación va a consistir en valorar los logros con respecto a ciertos indicadores, ¿no? Entonces, durante pues, esa actividad de valorar esos logros de criterios predeterminados, se va a hacer normalmente a través de un conjunto de normas u objetivos de la gestión. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando uno está en la universidad, entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación es ese examen, ¿no? Ese examen donde a través de unos criterios, tal vez preguntas o un ejercicio escrito o resolver un ejercicio matemático, ¿no? Se va a evaluar si el estudiante está alcanzando los logros o no, ¿no? Entonces, esa evaluación se hace a través o utilizando un conjunto de normas u objetivos, ¿no? Predeterminados. Mientras que el seguimiento es más una tarea de observar, ¿no? De ver en el contexto de la universidad, observar cómo van los estudiantes, por ejemplo. Y adicionalmente registrar los cambios. Observar y registrar los cambios. ¿Qué será necesario para evaluar el progreso
del plan? Pues antes de evaluar el progreso y pues por tanto el éxito, es necesario primero hacer las observaciones. Es decir, hacer un seguimiento constante, ¿no? Un registro de lo que se está realizando. Entonces, lo mismo, les ponía este ejemplo en la universidad. Entonces, ustedes en la universidad los evalúan, les hacen una evaluación con unas preguntas, pero antes de esa evaluación ha habido todo un seguimiento, un registro, porque previamente ustedes han tenido que hacer, por ejemplo, hola, no, se me cayó otra vez. ¿En qué me quedé? Disculpen. Sí, profe, estaba explicando sobre la evaluación y el seguimiento. Ya iba Sí, en el seguimiento. digamos en el seguimiento, entonces les decía que el seguimiento pues van a ser pues todo ese registro de cambios, ¿no? Por ejemplo, en la universidad pues les ponen talleres, laboratorios y van mirando si los estudiantes van o no agarrando los conceptos, ¿no? Y después de hacer ese seguimiento pues se les evalúa, ¿no? Entonces, en el plan espacial marítimo es lo mismo. Entonces, la evaluación pues es esa valoración, ¿no? Con una nota de o sea, de los logros, ¿no? Si se están alcanzando o no los logros o los objetivos respecto a ciertos criterios que son medibles, ¿no? Mientras que la observación es ese registro de cambios continuo, ¿no? Durante todo el proceso de planificación. Observar, registrar qué está pasando durante todo el proceso. Entonces, esa es la diferencia de la evaluación y el seguimiento. Ahora vamos a ver la evaluación. Entonces, básicamente la evaluación, ¿cuál es el objetivo de evaluar el plan? El objetivo de evaluar el plan es explicar cómo funciona o qué está funcionando del plan, para quién está funcionando y por qué. ¿Por qué hacemos estas preguntas? ¿De qué funciona, para quién y por qué? Porque una de las metas es que el plan pues sea equitativo y representativo, ¿no? Es decir, que no beneficie a ninguno de los sectores más que a otro, ¿no? O que no perjudique más a un sector que a otro. Y que, pues, esos objetivos que se están evaluando correspondan a la visión común de todos, ¿no? Entonces, pues, para que realmente se cumpla, habrá que evaluarlos. Entonces, pues, esto se hará por medio de que las autoridades rindan cuentas. Entonces, digamos, todas las autoridades implicadas que están siendo pues árbitros del plan, pues rindan cuentas y expliquen si el plan está funcionando, para quién está funcionando y por qué está funcionando. Entonces, y esto va a ayudar también a qué? A mejorar el plan. Entonces, la evaluación no ocurre una vez, no. Va a ocurrir a lo largo de todo el proceso de planificación. Es decir, yo no puedo evaluar el proceso después de la ejecución del plan, cuando ya es muy tarde, ¿no? Tiene que ser durante cada una de las etapas que se realice una evaluación del proceso. Porque pueden haber etapas donde se han realizado avances que son muy difíciles de echar para atrás. Por ejemplo, si ya se ha sacado una política, pues tocaría modificarla. Entonces, por eso hay que evaluar constantemente la ejecución, si están llegando a unos objetivos que son equitativos y representativos de todas las partes implicadas, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Pero
puede que la calidad de esa evaluación dependa de los recursos disponibles. Entonces, no solamente tengo que definir unos recursos, unos rubros para todas las actividades y acciones que voy a llevar a cabo, sino que también una buena parte de esos recursos tengo que disponerlos o dejarlos para la evaluación. Una buena evaluación necesita de buenos recursos. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una evaluación rigurosa, tiene que estar basada no en sesgos y percepciones, sino en la ciencia, ¿no? Tiene que estar basada en hechos reales, ¿no? Y no solamente la ciencia y los hechos, sino también en la percepción de las partes implicadas, y eso es a través del diálogo de las mismas, porque puede ser que los hechos científicos me estén diciendo que se están cumpliendo los objetivos, pero que las comunidades por alguna razón perciban que no, que realmente los está perjudicando, ¿no? Porque puede ser que yo, como evaluador, no he tenido en cuenta todas las variables, ¿no? Y sino solamente algunas. Entonces también la ciencia también puede estar sesgada. No porque la ciencia sea sesgada, sino porque nosotros como humanos tenemos un sesgo, ¿no? A la hora de evaluar los datos. Entonces, es una evaluación cuantitativa y cualitativa. Y si yo quiero hacer una evaluación cualitativa, va a necesitar recursos porque voy a necesitar contratar expertos, ¿no? Que me digan, mire, cómo está la calidad del agua, cómo va el estado del medio ambiente, evaluación económica también, de esas partes implicadas están, digamos, su economía está bajando, o también una evaluación social, ¿no? Que socialmente, ¿cuáles son los impactos que tiene este plan en las personas a través de los objetivos que hemos planteado? Entonces, todo esto requiere un rubro, ¿no? Depende de un rubro económico, bastante recursos para poder hacer una buena evaluación. Y bueno, esa evaluación es necesario que a la hora de evaluar esos objetivos, no los vamos a evaluar de la misma forma. ¿Por qué? Porque dado que los recursos son limitados, pues tenemos que centrarnos siempre en los objetivos más relevantes y más importantes, ¿no? Es decir, los esfuerzos de la evaluación deben centrarse, en primer lugar, en los objetivos más importantes. ¿Más importantes según qué? Bueno, pues más importantes en función de la sociedad, porque esto se hace para la sociedad, para las necesidades de la sociedad. No todos los objetivos son igualmente relevantes para la sociedad, ni necesarios. Hay que distinguir siempre entre lo que es necesario y lo que es útil, ¿no? Un objetivo puede ser muy útil, muy bueno, pero es posible que no sea necesario en lo que concierne a la importancia que le da a la sociedad. Entonces, tenemos que enfocarnos en los objetivos más importantes. Entonces, no todos los objetivos son igualmente importantes para los actores en diferentes sectores. Entonces, es necesario contar con expertos en el sector marítimo para evaluar siempre de forma sistemática y estructurada el plan. Pero no dejemos de lado nunca el conocimiento ancestral, el conocimiento que tienen las comunidades. También es un insumo muy valioso a la hora de hacer la evaluación. Es clave contar con el conocimiento de las partes interesadas, porque cada parte interesada tiene una sabiduría en su respectivo ámbito, ¿no? Es decir, por ejemplo, la comunidad de pescadores, siempre que la coloco de ejemplo, sabe ya muy bien dónde pescar y dónde no. Lo que no sabe tal vez un experto, un biólogo, porque no ha vivido en esa región. El biólogo sabe tal vez de los factores ambientales, de las interacciones ecológicas, pero no sabe dónde pescar y dónde no, porque eso lo sabe el que pesca. Entonces,
no podemos dejar de lado ese conocimiento valioso que ya tiene cada uno de los sectores, ¿no? O una empresa que explota algún recurso marítimo. La empresa ya sabe muy bien dónde explotar ese recurso. Y a lo mejor nos va a ahorrar el dinero de contratar a un experto. Es decir, ¿para qué voy a contratar a un experto para que me diga dónde realizar cierta actividad económica si ya cierto sector sabe dónde hacerlo? Porque ya se tiene ese conocimiento, ya ha llevado a cabo esa labor de evaluar dónde, ¿no? Por ejemplo, entonces, no dejemos de lado el conocimiento que tienen las partes interesadas. Enfoquémonos en la evaluación de los objetivos más importantes que están en función de los sectores que quiero beneficiar con el plan, ¿no? Entonces, distinguir de lo necesario de lo útil. Sin embargo, la evaluación tiene un gran reto. Entonces, ¿cuál es ese reto? Va a ser muy difícil discriminar los efectos que tiene el plan en cierta localidad. Es decir, los efectos que tiene la planificación espacial marítima en cierta localidad va a representar una serie de retos. ¿Por qué? Bueno, porque va a existir la dificultad de aislar los efectos que tienen otros factores en la planificación espacial marítima. Otros factores que también pueden influir el desarrollo y el uso de ciertas zonas marítimas. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Pues va a implicar una limitación a la hora de medir de forma cuantitativa los avances en los objetivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Con otros factores. Bueno, puede ser, por ejemplo, que yo esté midiendo, pongamos un ejemplo, las ganancias económicas de cierto sector a la hora de la implementación del plan. Entonces digo, bueno, uno de los objetivos es pues aumentar esas ganancias económicas y resulta que yo empiezo a implementar el plan y digo, mire, sí, es que desde que estamos haciendo la planificación del espacio marítimo, cierto sector se ha visto beneficiado económicamente. Es decir, porque hemos identificado las mejores zonas para hacer esa actividad y hemos limitado los espacios para que esa empresa, ese sector, solo pueda realizar sus labores en esa zona. Y como esa zona es una zona óptima, pues nosotros decimos, mire, se ha empezado, ha empezado a ganar más, ha tenido ganancias económicas porque tenemos tal vez digamos, las contabilidades anuales, entonces vemos que hay un aumento en sus ganancias, por ejemplo. Sin embargo, puede ser que eso no sea así. ¿Por qué? Puede ser que las ganancias, esas aparentes ganancias económicas no estén respondiendo al plan, a la planificación espacial marítima, sino tal vez a que el sector empezó a tener menos, se empezó a ser más competitivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la región las empresas que se dedicaban, por ejemplo, al sector de la acuicultura, han quebrado o llegó el COVID, por ejemplo. Por ejemplo, el COVID. Pasemos al ejemplo del COVID. Yo estoy haciendo la planificación del espacio marítimo y digo, bueno, yo espero que las empresas de acuicultura empiecen a verse beneficiadas porque yo les he dicho cuál es el potencial de cada zona y tienen que hacer su actividad allí. Y resulta que las empresas empiezan a tener pérdidas durante ese año y quiebran. Yo no puedo decir, no estamos llegando a los objetivos, los indicadores no se están cumpliendo, el plan no está funcionando. No puedo decir eso porque puede ser que más bien llegó una pandemia, la economía y la inflación empezó a afectar pues el consumo de pescado, ¿no?, en la población y esas pérdidas se estén viendo o sean causadas por la pandemia, el COVID, y no porque yo haya implementado un mal plan espacial marítimo, ¿me entienden? Entonces, eso es a lo que yo me refiero
con la dificultad o el reto de aislar efectos. Va a ser muy difícil aislar los efectos que tengan el plan espacial marítimo de otros factores externos que puedan afectar también a esos sectores. No sé si me hago entender con esto de de aislar los efectos. No sé si David tenga alguna duda al respecto o si ha sido todo claro con esto de los efectos aislados. No sé si entendieron el tema de los efectos aislados o tengan preguntas. No, profe, pues, bueno, con respecto a los efectos aislados sería como las afectaciones a ciertas actividades por motivos ya podría ser, por un ejemplo, cierta empresa es afectada por las cuestiones de, ¿cómo sería la palabra? De conflictos armados, ¿cierto? Sí. Que pronto ya no les permitan transportar su producto o no les permitan para su desarrollo. Podría serlo así. Exacto, entonces esos actores armados serían un factor externo al plan y a lo mejor está afectando a esa actividad económica y yo a la hora de ver mis indicadores veo que mis indicadores están en rojo y digo, el plan no está funcionando y no, puede ser que el plan esté funcionando, pero hay un factor externo que yo no he tenido en cuenta y ese es el reto, empezar a aislar los efectos que tiene el plan sobre las actividades económicas de esos otros factores externos que también pueden afectar los diferentes subactividades del mar, ¿no? Entonces, ese es el tema de la evaluación, porque si yo hago una evaluación y no tengo en cuenta que hay unos factores externos, pues estoy evaluando de una manera sesgada, ¿no? Estoy diciendo algo que no es. Estoy diciendo, el plan espacial no sirve cuando en realidad sirve. No es porque sea un mal plan, no es porque no esté, sino porque hay otro factor que yo no he tenido en cuenta. Entonces, ese es el reto de la evaluación, ¿no? De poder medir cuantitativamente los avances, logrando aislar los efectos que tiene la planificación de otros factores externos en las actividades económicas y también del medio ambiente, por ejemplo. A lo mejor, otro ejemplo con el medio ambiente. Puede ser que yo ya he definido mis zonas de conservación, ¿no? Aquí no se puede pescar, aquí no se puede hacer porque es una zona donde, con un peligro, ¿no? Hay una especie en peligro de extinción, por ejemplo. Pero resulta que yo empiezo igual a ver que esa especie se sigue disminuyendo, se está acabando igualmente, a pesar de que ahí ya no se está haciendo nada. Porque a lo mejor hay un factor externo, ¿no? Hay un factor externo, como por ejemplo que hay una corriente marina que me esté trayendo contaminación de, por ejemplo, el municipio vecino, por ejemplo. Y yo no he tenido en cuenta eso y yo a lo mejor mire, es que no me está funcionando el plan, porque yo ya dejé esa zona solo para conservar y sin embargo esa zona está mal y no sé qué. Los indicadores me arrojan, están en rojo, están indicando que no estamos llegando a los objetivos. ¿Será que el plan no está funcionando? No, puede ser que hay un factor externo. Entonces, son múltiples ejemplos los que les doy. Entonces, ese es un reto también a la hora del seguimiento, ¿no? Y de la evaluación. Entonces, por ejemplo, esos seguimientos esa actividad de seguimiento podemos hacerlo de una manera cuantitativa o cualitativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que son la diferencia entre hacer un seguimiento cuantitativo y uno cualitativo?
¿Qué será cuantitativo y cualitativo? Bueno, cuantitativo sería, por decirlo así, la parte numérica, por cantidades, un dato específico. Y la cualitativa sería en especificación de algo en texto. Exactamente, entonces lo cuantitativo hará referencia a un valor numérico y lo cualitativo pues es algo no numérico, pues en términos prácticos. Entonces, ¿cómo podemos medir cuantitativamente? Bueno, pues la medición cuantitativa va a requerir de datos cuantitativos, es de datos numéricos, ¿no? Que puedan medirse para hacer el seguimiento. Cuando la evaluación o el seguimiento cuantitativo, ¿cuándo será más fácil de aplicar? Bueno, será más fácil de aplicar cuando nuestro plan espacial marítimo es de carácter vinculante. ¿Qué era lo de vinculante y orientativo? Bueno, vinculante es cuando tenemos un plan espacial marítimo que en términos jurídicos tiene unas normas muy claras, ¿no? Que casi es una política y que se dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer y cuáles son las consecuencias. Entonces, en este tipo de planes es más fácil aplicar una medición cuantitativa porque se sabe exactamente cuáles son esos límites, ¿no? Y lo puedo medir de forma numérica. Entonces, por ejemplo, si nosotros con la planificación logramos expedir una política que se diga, bueno, el área de explotación de acuicultura no puede ser mayor a tanto, ¿no? ¿Cómo podemos medir que eso se está cumpliendo? Bueno, pues podemos medir el área de cada una de los cultivos marítimos de acuicultura a ver si cumplieron o no de forma cuantitativa, ¿no? Porque así los pide, muy claramente lo tenemos en la ley que es vinculante, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando la planificación es orientativa? Es decir, cuando no se tiene realmente esos criterios, esos límites, sino que más bien se pretende orientar a la población, ¿no? Se dice, bueno, no puede ser, la idea es que no sea ni muy grande ni muy pequeño para que no se entre en conflicto con otras actividades, por ejemplo. No hay un límite claro, ¿no? No hay una norma, sino que es más bien una orientación. Pues ahí va a ser más difícil aplicar una medición cuantitativa numérica. Entonces, en estos casos, cuando la planificación espacial marítima no es vinculante, sino orientativa, será más fácil aplicar una evaluación cualitativa, ¿no? Con datos cualitativos, que son datos en forma no numérica, que hacen más referencia a descripciones, ¿no? A descripciones de si se está logrando, si la población los sectores implicados perciben que se está llevando a cabo o no los objetivos. Entonces, ese seguimiento que les he hablado del plan, que se hace continuamente, se va a hacer utilizando pues los indicadores, ¿no? Los indicadores que están asociados a ciertos objetivos. Entonces, esos indicadores van a ser, pueden ser, por ejemplo, pueden estar basados en datos medidos, ¿no? Pueden ser de tipo cuantitativo, en la medición de ciertos datos, como por ejemplo la calidad de las aguas, ¿no? ¿Cómo sé que estoy logrando que los ecosistemas mejoren? Bueno, porque a lo mejor yo puedo medir la calidad de las aguas y ese indicador o ese índice es bueno, ¿no? Está en los estándares de buena calidad de agua. Entonces puede ser datos medidos. ¿Y para qué se miden? Pues la idea es medir algunos indicadores para representar una característica del sistema. Entonces, por ejemplo, una característica puede ser eso, por ejemplo, la calidad de las aguas o la población media de pez loro
o la cantidad promedio de contaminantes, o por ejemplo, indicadores más de tipo económicos, indicadores. Eso es a lo que voy, algo que yo puedo medir. Y esa medición representa una característica pues del sistema marino, ¿no? O sistema, por ejemplo, económico de las partes implicadas. Entonces, pero esta medida no solamente es cuantitativa, sino también cualitativa. Entonces, es una medida que es cuantitativa o cualitativa, también es la percepción misma que tienen las partes implicadas de si se está de la misma estado del sistema. Es decir, el pescador percibe que está pescando más o menos, también. Eso es una manera, un indicador. ¿Cuál es su percepción que tiene? A pesar de que yo no me he puesto a contar cada uno de los peces que pesca, por ejemplo. Entonces, en general, los indicadores, pues, es una medida que es cualitativa o cuantitativa de lo cerca que estamos de conseguir ese objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los indicadores? Pues los indicadores pueden servir para supervisar, ayudan a supervisar y evaluar las condiciones del sistema, por ejemplo, del sistema marino, el sistema económico, el sistema social, en el que está en el área de planificación. También los indicadores pueden servirme para prever si hay algún cambio, por ejemplo, o tendencia. Si yo durante el seguimiento voy mirando esos indicadores, o sea, mensualmente yo voy midiendo la calidad de las aguas, pues yo voy a poder predecir según la tendencia que va a pasar. Si la calidad de las aguas mes a mes va mejorando, por ejemplo, pues tiene una tendencia positiva, ¿no? Entonces yo puedo prever que esos cambios que se están llevando a cabo gracias a la planificación, pues están beneficiando la conservación de los ecosistemas marítimos. En el caso que, por ejemplo, sea lo contrario, que yo veo que la calidad del agua está disminuyendo, pues entonces el indicador me va a proporcionar una alerta temprana, ¿no? De que algo no está funcionando. Por ejemplo, ¿por qué? Porque puede ser lo que les decía, un factor externo o porque la comunidad no está cumpliendo con el plan. A lo mejor se ha dicho que en esa zona no se puede pescar, pero ellos siguen yendo a pescar, ¿no? Y siguen contaminando con la gasolina de las lanchas, el ecosistema y pescando peces demasiado pequeños que no son de la talla que se debe pescar, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no se está cumpliendo el plan. Y entonces, si yo voy midiendo mes a mes, pues si veo que la tendencia no es buena, pues me puede estar siendo una alerta temprana. Si yo no tengo esos indicadores y no mido mes a mes y mido cada 6 meses, ya cuando mida, pues ya será muy tarde, ¿no? Entonces, por eso es un seguimiento, es continuo. Y pues, finalmente, pues por medio de estos indicadores, yo podré evaluar la eficacia de las decisiones que voy tomando. Entonces, durante la planificación, serán tomando ciertas decisiones. Sí, ¿cómo saber si esas decisiones son eficaces o no? Si esas decisiones me están llevando a los objetivos, sino pues por medio de este seguimiento. Lo que les decía, de la calidad del agua, pues a lo mejor esa delimitación de espacio que hemos diseñado no es la mejor. Y por eso es que los pescadores se me están pasando esa área, porque a lo mejor yo no he tenido en cuenta otras zonas o ellos indirectamente tienen que pasar por ahí para pescar más adelante, igual están contaminando, por ejemplo. Entonces, a lo mejor esa distribución espacial de zonas de usos no es la más eficaz. Y por eso, pues por medio del seguimiento yo puedo determinar si las decisiones que he tomado son eficaces o ideales, ¿no? Una buena práctica, ¿cuál será? Pues tener un indicador de rendimiento por cada tipo de decisión. Cada vez que yo tomo una decisión en la planificación, en el plan, durante el plan, sería bueno medirla con algún indicador de si se está llevando, si está teniendo, pues, consecuencias positivas o negativas que me estén llevando o alejando del objetivo esperado. Entonces, eso por un lado. Entonces,
Ya les he hablado de que hay indicadores que son cuantitativos y otros que son cualitativos. Entonces les había dicho que, ¿cuál será la diferencia entre un indicador cuantitativo y uno cualitativo? Bueno, pues resulta que el cuantitativo se basa en algo numérico, ¿no? Entonces, algo que es medible numéricamente, que me permite medir si hay una situación o una tendencia, ¿no? Lo que le decía la calidad del agua. Otro ejemplo, el número de eventos o número de partes interesadas consultadas, por ejemplo, o el porcentaje del Producto Interno Bruto de cada uno de los sectores. Eso es algo numérico que yo puedo medir. Pero también serán válidos los indicadores cualitativos, que serán las contribuciones o percepciones del futuro que tiene cada una de las partes interesadas. ¿Cómo podemos recaudar esos indicadores cualitativos? Un ejemplo es la realización de un debate con expertos y partes interesadas, ¿no? Es decir, reunir a cada uno de los representantes de los sectores junto con expertos ambientales, expertos económicos, para debatir realmente cuáles son las percepciones que tiene cada una de las partes y el criterio de los expertos de que se están cumpliendo o no los objetivos, ¿no? A lo mejor yo tengo unos números muy buenos, ¿no? Unos porcentajes muy buenos, pero la percepción de los sectores no es buena. Porque puede ser que yo no esté llevando a cabo, no esté midiendo los indicadores cuantitativos indicados, ¿no? Entonces, no solamente puedo basar mi evaluación en indicadores cuantitativos, sino en indicadores cualitativos también. Y adicionalmente, un indicador cuantitativo gana más poder explicativo cuando lo acompañamos de información cualitativa a las partes interesadas, ¿no? O sea, lo que les decía, a lo mejor hay muy buenos números y muy buenos porcentajes y muy buenas ganancias, ¿no? Pero no sé el por qué, ¿sí? Solamente veo números. Pero si yo consulto a las partes interesadas, los reúno, converso con ellos, a lo mejor ellos me dicen, mire, es que nosotros estamos teniendo esas ganancias porque nos está beneficiando cierta tendencia en el mercado, o la inflación, o una nueva política que ha sacado el gobierno y nos hemos acogido a ella. ¿Saben? Entonces, a lo que yo voy es que la información cuantitativa gana poder explicativo cuando la acompañamos de la cualitativa. Y la cualitativa solo nos la puede brindar las partes interesadas, que son los que perciben el proceso, ¿no? La planificación. Entonces, no sé si queda claro la importancia que hay de tener indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? No solo puedo hacer solo números y números. No sé si tienen preguntas o dudas al respecto. No, profe, a mí me quedó claro. Muy bien, No, David. profe. Muy bien, Carlos. Bueno, pues ya nos acercamos a las 2 horas. Nos queda, bueno, nos queda una pequeña parte de esta, digamos, de este tema, ¿no? De las etapas de la planificación, que serán, y veremos dentro de el lunes siguiente, la formulación de cuáles serán los criterios para definir unos buenos indicadores, ¿no? Unos indicadores que realmente nos muestren qué está pasando. También habrán tipos de indicadores y pues habrán unas incertidumbres asociadas, ¿no? Habrán siempre efectos que yo no puedo medir. Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Y empezaremos con un tema nuevo, que será pues ya los sistemas de información geográfica y en relación con la planificación espacial marina. Entonces, ya con la próxima clase cerramos esta, digamos, esta temática y empezamos con una nueva. Entonces, pues bueno, de nuevo, pues les agradezco por participar de este TAC. El viernes que viene vamos a procurar terminar con nuestra sesión práctica de análisis de decisión multicriterio
ya con la combinación ponderada lineal, el método de ponderación que vamos a realizar para los escenarios. Y el lunes siguiente, pues, abordamos un nuevo tema. Entonces, pues, les agradezco mucho por su participación. Los invito a seguir participando, a no perderse en ninguna de estas sesiones. Los espero el viernes a las 4 de la tarde y les deseo una muy buena semana a todos ustedes. Gracias, profe, gracias a usted y también que tenga una feliz noche. Muchas Profe, gracias, una David. preguntita. Sí, Carlos, cuéntame. Hay un compañero que quiere saber si los TAC pueden servir como prestar servicio social. Como servicio social. Sí, señor. Ah, pero ¿por qué? Porque les piden un servicio social en No sé, la él como que le universidad. piden, no sé, él como que es por medio convenio de beca y le piden como que 90 horas de servicio social, entonces él me estaba preguntando, pero la verdad yo no sé. Ah, bueno, pues yo voy a anotar esa pregunta. Pues yo Sí, digo que sí le puede servir, pero tiene que formular el proyecto. como servicio social, ¿no? ¿Él es de qué programa? No, me tocaría preguntarle y hacerle la próxima clase. Liz, él es de una beca, me dices. Sí, es como de la Universidad de Antioquia, no sé, de que donde tienen que pagar 90 horas por semestre. Tiene una beca que tiene que pagar 90 horas. Listo, Profe, una entonces yo, pregunta. sí. Y el TAN no es certificable. El tag certificable. Esa pregunta te la. Si quieren, déjenme sus correos para poderles enviar la respuesta. Voy a consultar esas dos preguntas y esta semana les envío, les soluciono esas dudas por correo. Entonces, sí. Profe, ahí se la mandé el mensaje. Listo. Entonces, si quieres, Carlos, también déjame tu correo. Ya se lo escribo. Listo. Entonces, yo ya, esta semana, pues yo me comprometo a resolver estas dudas. Listo. Voy Listo, profe. Listo. Feliz semana. Entonces, que tengan una muy Chao. buena semana y nos vemos el viernes. ¿Listo? Igualmente, profe, Listo, gracias. profe. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Voy a terminar la grabación ahora.